Descubre el Evangelio que la Iglesia nunca quiso que leyeras. El Evangelio de Tomás revela enseñanzas de Jesús muy distintas a las que conoces, sin milagros, sin dogmas, sin Iglesia. ¿Por qué fue censurado? ¿Qué verdades esconde? Prepárate para cuestionarlo todo. Durante siglos, nos dijeron que los evangelios que están en la Biblia eran los únicos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Fin de la historia. Pero en 1945, en el desierto de Egipto, unos campesinos descubrieron algo que cambiaría todo. Un antiguo códice escondido en una vasija de barro, enterrado durante más de 1600 años. Y allí estaba, el Evangelio de Tomás. Un texto enigmático, sin milagros, sin crucifixión, sin resurrección, solo palabras. 114 frases de Jesús, directas, peligrosas, incontrolables, porque el Jesús que aparece aquí no pide que lo adores, te pide que despiertes. No habla de pecado ni castigo eterno, habla de luz interior, de conocimiento profundo, de que el reino no está en el cielo, sino dentro de ti. Y entonces, ¿por qué nos lo ocultaron? ¿Qué miedo tuvo la Iglesia a un Jesús que no necesitaba templos, ni sacerdotes, ni obediencia ciega? Este video no es solo una investigación, es una grieta, un eco antiguo que ha regresado, porque quizás el verdadero mensaje de Jesús fue silenciado desde el principio. ¿Qué es el Evangelio de Tomás? El Evangelio de Tomás no es como los otros evangelios. No cuenta una historia. No hay milagros. No hay cruz. No hay tumba vacía. Solo hay palabras. 114 dichos atribuidos a Jesús, uno tras otro, como semillas, como claves. Este evangelio fue encontrado en 1945, en un lugar llamado Nag Hammadi, al sur de Egipto. Un descubrimiento accidental. Una vasija sellada, escondida durante siglos para proteger lo que no debía ser destruido. Dentro, papiros antiguos, en idioma copto. Entre ellos, este evangelio, firmado al principio con una frase poderosa. Estas son las palabras secretas que dijo Jesús el viviente, y que escribió Dídimos Judas Tomás. ¿Pero quién era Tomás? Según la tradición, era uno de los 12 discípulos. El llamado Tomás el Dídimo, que significa el gemelo. ¿Gemelo de quién? ¿De Jesús? ¿O del alma humana que habita en cada uno de nosotros? Lo que está claro es que este texto no fue escrito por un enemigo del cristianismo, sino por alguien muy cercano a Jesús. Alguien que, según ciertos textos gnósticos, lo entendía mejor que los demás. Pero entonces, ¿por qué este evangelio no está en el Nuevo Testamento? ¿Por qué fue borrado de la historia oficial, silenciado, condenado? La razón es sencilla y aterradora para quienes quisieron controlar la fe. Porque el Evangelio de Tomás no necesita iglesias, no necesita jerarquías, no necesita intermediarios. Jesús, aquí, no dice cree. Dice conócete. Dice encuéntrate. Y eso era inaceptable. Las enseñanzas ocultas de Jesús en el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás no se narra. No hay historia. No hay trama. Solo hay dichos. Pero cada uno es una llave. 114 frases atribuidas directamente a Jesús, escritas como si fueran acertijos. A veces breves, a veces desconcertantes, a veces peligrosamente luminosas. Uno de los más famosos dice: si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Logión 70. Jesús no está señalando al cielo. Está señalando al interior. El reino de Dios, no como un lugar lejano, sino como una realidad espiritual interna. Otro dice: el reino del Padre está dentro de vosotros, y está fuera de vosotros. Logión 3. ¿Una herejía? ¿O un eco de las escuelas místicas más antiguas? El Jesús de Tomás no pide fe ciega.
No exige sacrificios. No amenaza con el infierno. Este Jesús invita al autoconocimiento, a la conciencia despierta, a recordar lo que el alma ya sabe. Aquel que se ha conocido a sí mismo, ha encontrado el mundo. Logión 111. La salvación, según este texto, no viene de cumplir ritos, ni de arrodillarse ante autoridades. Viene de ver, de recordar, de despertar. Y eso es lo que hace este evangelio tan peligroso para cualquier estructura de poder. Porque si cada ser humano lleva dentro la chispa divina, ¿quién necesita templos? ¿Quién necesita dogmas? Uno de los dichos más enigmáticos dice: yo soy la luz que está sobre todos ellos. Yo soy el todo. El todo ha salido de mí. Y el todo ha vuelto a mí. Logión 77. Jesús, aquí, no se presenta como un salvador externo, sino como la manifestación de una conciencia eterna, que habita en todo y en todos. Esta visión rompe por completo con el Jesús institucional, con el Jesús del altar, con el Jesús monopolizado por el poder religioso. Este no es un evangelio para obedecer, es un evangelio para transformarse. Y por eso, fue escondido. Si hay una frase que resume el poder del Evangelio de Tomás, es esta: el reino de Dios está dentro de ti, y también fuera de ti. Logión 3. ¿Lo has escuchado antes? Tal vez sí, pero no como aquí, no con esta intensidad, no con esta claridad, porque el reino, en este texto, no es un lugar que se conquista tras la muerte, no es una promesa futura, no está en el cielo, ni en una iglesia. Está en ti, ahora, aquí. Esto cambia todo. Porque si el reino ya está dentro, no necesitas buscarlo fuera. No necesitas rituales, intermediarios ni jerarquías. Solo necesitas ver, reconocer, despertar. Jesús, en este evangelio, no es un juez. Es un espejo. No viene a condenar. Viene a recordarte lo que ya eres. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Logión 3. Una frase que podría haber salido del corazón del misticismo oriental, del budismo, de la tradición sufí, de los antiguos gnósticos. Pero no. Es una enseñanza atribuida a Jesús. Una que fue silenciada. Una que fue prohibida. ¿Y por qué? Porque un mensaje así desarma el miedo, desarma el control, desarma el negocio de la culpa. Si el reino está dentro, entonces nadie puede arrebatártelo, ni con excomuniones, ni con indulgencias, ni con condenas. Y si tú eres el templo, ¿qué poder le queda al templo construido por manos humanas? Esto no es una simple reinterpretación. Es un terremoto espiritual, un eco de la verdad que muchas culturas han repetido. Todo lo que buscas, ya está en ti. Jesús no vino a fundar una religión, vino a encender una llama que aún arde en el Evangelio de Tomás, aunque intentaron apagarla. En los Evangelios del Nuevo Testamento, Jesús camina sobre el agua, multiplica panes, resucita muertos, expulsa demonios, sana con un toque. Sus palabras están acompañadas de prodigios. Sus gestos son señales. Y cada milagro fortalece el poder de su figura divina. Pero en el Evangelio de Tomás, no hay ninguno, ni uno solo. Jesús no hace milagros. No camina sobre las olas. No resucita a Lázaro. No convierte el agua en vino. Solo habla. Sus palabras son su único acto. Y eso lo cambia todo. Porque aquí, el poder no está en lo sobrenatural, no en lo externo, sino en el conocimiento. Jesús no impresiona, no busca seguidores, no actúa como un mago ni como un dios del trueno. Él desafía, pregunta, despierta, lanza frases como puñales que cortan la ilusión. Si aquellos que os guían os dicen, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar,
entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros, y fuera de vosotros. Logión 3. Jesús, aquí, no ofrece dogmas. No da fórmulas. No entrega credos. Entrega preguntas. Reta a mirar más allá. Exige que pienses, que sientas, que recuerdes. No te dice qué hacer. Te dice que mires dentro de ti y lo descubras por ti mismo. Aquel que busca, hallará. A quien llama, se le abrirá. Logión 94. Este Jesús no pide obediencia. Pide conciencia. Y por eso fue tan peligroso. Porque un pueblo consciente no es fácil de manipular. No necesita un mediador entre él y lo divino. No teme al castigo eterno. Ni se somete al dogma. El Evangelio de Tomás no necesita milagros para ser poderoso. Porque el verdadero milagro es despertar. Y eso es lo que este Jesús vino a provocar. El Evangelio de Tomás no fue olvidado. Fue borrado. No por accidente, sino por decisión. Por miedo. Porque el mensaje de este texto no encajaba con la estructura que se estaba construyendo. Una iglesia poderosa, jerárquica, vertical, basada en la obediencia, el control y el dogma. Mientras la iglesia primitiva organizaba concilios, creaba credos oficiales y definía herejías. El Evangelio de Tomás susurraba otra cosa: que Dios no está en el templo, sino en el corazón. Que la salvación no es obedecer, sino recordar quién eres. Que Jesús no vino a fundar una institución, sino a despertar una chispa. Y eso era intolerable para el nuevo orden. Los líderes de la iglesia no podían permitir que la gente creyera que no los necesitaba, que no hacía falta un papa, un obispo, un sacerdote, para acceder al reino de Dios. Así nació la confrontación entre dos visiones. Por un lado, la gnosis, el conocimiento interior, la experiencia directa de lo divino, el camino del alma hacia su origen. Por el otro, el dogma, la doctrina impuesta, la mediación eclesiástica, el temor al castigo y la promesa del paraíso. Si obedeces. La gnosis hablaba de libertad, el dogma, de sumisión, y la historia la escribieron los que tenían el poder. Así que el Evangelio de Tomás fue condenado como herético, junto con otros textos gnósticos, quemado, prohibido, silenciado, hasta que, en 1945, una vasija de barro en el desierto egipcio nos devolvió lo que había sido escondido, una voz olvidada, un mensaje oculto, una oportunidad para ver con nuevos ojos. El conflicto no era solo teológico. Era político, era espiritual, era la eterna batalla entre la verdad interior y la estructura externa. Y ese conflicto, aunque disfrazado, aún continúa. ¿Qué revela hoy el Evangelio de Tomás? Vivimos en una era de ruido, información constante, imágenes, opiniones, creencias. Cada día, miles de voces nos dicen qué pensar, qué temer, qué desear, a quién seguir. Y en medio de ese caos, una voz antigua resurge desde las arenas del tiempo, más viva que nunca. El reino está dentro de ti, y fuera de ti. ¿Podría haber un mensaje más urgente para hoy? El Evangelio de Tomás no es un texto del pasado. Es un espejo del presente. Es una luz encendida para una humanidad extraviada. Nos habla en medio de la confusión. Nos recuerda lo que hemos olvidado. Que el verdadero poder no está en el exterior, sino en la conciencia despierta. En un mundo donde la espiritualidad ha sido mercantilizada, donde el miedo se vende como fe, y donde las instituciones compiten por dominar el alma humana. Este Evangelio susurra una rebelión silenciosa. No busques fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos. Logión 3. En estos tiempos, el Evangelio de Tomás representa un llamado a despertar, no a creer sin cuestionar, sino a ver con claridad.
Es una antorcha para quienes han perdido la fe en las estructuras, pero no han perdido la sed de lo sagrado. Es una puerta para quienes han sido heridos por la religión, pero aún anhelan lo divino. Es una voz para los que sienten que algo profundo está esperando ser recordado. Aquel que busca, hallará. Logión 94. Hoy, más que nunca, este Evangelio nos invita a mirar hacia adentro, a romper las cadenas del miedo, a reconocer nuestra luz, a descubrir que no somos meros seguidores, sino portadores de lo eterno. No es un llamado a abandonar la fe, es un llamado a transformarla, a vivirla con conciencia, sin miedo, sin intermediarios. Jesús no fue silenciado por ser débil, fue silenciado por ser demasiado libre. Y en el Evangelio de Tomás, su libertad vuelve a hablar. La pregunta es, ¿estamos listos para escucharla? El Evangelio de Tomás no es solo un texto antiguo, es una puerta, una grieta en el muro de lo establecido, una chispa que aún arde en medio de la oscuridad. Es un recordatorio de que la verdad no siempre grita, a veces susurra, y susurra desde lo profundo de ti mismo, desde ese lugar que ninguna iglesia puede controlar, ningún dogma puede definir, y ninguna institución puede encerrar. Jesús, en estas palabras perdidas, no pide templos ni altares, pide conciencia, te habla, como a un igual, como a alguien que ha olvidado, pero puede recordar. Este Evangelio, rescatado del olvido, no vino a reemplazar tu fe, vino a despertarla. Y si has sentido algo en lo profundo mientras veías este video, no lo ignores. Tal vez esa voz interna que siempre estuvo allí, por fin ha sido escuchada. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este mensaje te ha resonado, si sientes que el conocimiento oculto merece ser compartido, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte los próximos videos, porque aún quedan muchas verdades silenciadas por descubrir. Y comparte este video con alguien que sepa que lo sagrado va más allá de los libros oficiales. Nos vemos pronto, en el próximo misterio, en la próxima revelación.